En relación al tema de farmacología básica, les voy a conversar sobre la investigación farmacológica. En los próximos minutos les hablaré de las instituciones reguladoras de los fármacos, los estudios científicos que hay en la historia sobre la farmacología, lo que es la venta y la receta de fármacos, normativas legales y éticas sobre los fármacos, las fases del proceso que da la autorización para que los fármacos salgan al mercado, qué cambios recientemente se han hecho en los procesos de autorización de los medicamentos y cómo ha sido la evolución en la investigación farmacológica. Y finalmente sobre los estudios de investigación, que son los ensayos clínicos, como son la fase 1, 2, 3 y 4 de los ensayos clínicos y que son estudios observacionales. Las instituciones reguladoras son aquellas que se encargan de vigilar y hacer que se cumplan las normativas, desde el proceso de que sale las primeras moléculas, se dan las investigaciones clínicas y luego se preparan los fármacos para que estén en el mercado. Estas instituciones tienen unas funciones principales de regulación. Entre ellas está lo que es el registro y la autorización para la comercialización de los fármacos, la concesión de las licencias, la vigilancia y el control del mercado de los fármacos, la fiscalización de lo que serían los ensayos clínicos o estudios clínicos, la inspección de las prácticas de manufactura para los medicamentos, lo que tiene que ver con pruebas de laboratorio para ver la integridad de lo que son los fármacos. Luego viene que dan las autorizaciones para la liberación de los lotes y finalmente todo lo que tiene que ver con la farmacovigilancia, que incluye la vigilancia y el seguimiento de los productos en el mercado. Estas instituciones reguladoras están inicialmente dirigidas por un ente mayor que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, pero que a nivel de la región pues es la Organización Panamericana de la Salud y al mismo tiempo los entes, como les comenté en las clases anteriores, como la FDA, que son los entes que reciben las notificaciones y se encargan de organizar todo el proceso que tiene que ver con los medicamentos a nivel nacional, regional, eh, americano, europeo y todos los que hay a nivel del en América, pues esta institución, como les comenté en las clases anteriores, es la FDA, es la que tiene que ver con la administración de los alimentos y medicamentos en Estados Unidos. Esta institución se inicia desde 1906 con la promulgación de la Ley de la Pureza de los Alimentos y Medicinas. Luego, en 1938, tiene una mayor autoridad cuando se da la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, ampliando así su alcance, ya que pudo incluirse tanto los cosméticos como aquellos dispositivos médicos que también son considerados dentro de lo que es los procesos que tienen que ver con la industria farmacéutica. Entre 1940 y 1950 se establecieron las normas que tenían que ver con alimentos procesados, principalmente los aditivos que van con los alimentos, y se dieron las mejoras para las pruebas de seguridad con los medicamentos, sobre todo en los años 1960 con la tragedia de la talidomida. Recuerden que fue el medicamento que se dio durante la guerra y en el cual las mujeres que estaban embarazadas tuvieron niños con focomelias y esto llevó pues a que se crearan leyes que fueran más estrictas, sobre todo para hacer pruebas previo a la salida de los medicamentos, pruebas que garantizaran que no fueran de alguna manera medicamentos teratogénicos o quedara inscrito dentro de las normativas de la ficha técnica del medicamento que no pueden ser utilizados en mujeres embarazadas.
En 1970 y 1980 se introdujeron regulaciones para específicamente los ensayos clínicos y la publicidad de los medicamentos, asegurándose de esta manera que fueran dirigidos hacia la eficacia y la seguridad de los productos farmacéuticos. En 1990 y los años 2000 es la era de la biotecnología y de la genómica, por lo cual se adoptó en la FDA también regulaciones para lo que tiene que ver con las terapias innovadoras y con los alimentos genéticamente modificados. Recientemente se han hecho actualizaciones en la FDA de acuerdo a los nuevos adelantos, ¿verdad? Y por esto las actualizaciones en la normativa han tenido que ver ahora con la regulación de los dispositivos médicos. Esto es una nueva regulación para aquellos dispositivos que vienen conectados con Internet y aquellos que utilizan la inteligencia artificial, asegurando entonces que estos sean seguros y efectivos. Esto puede ser, existen marcapasos o dispositivos en personas que pueden sufrir síncope por alguna fibrilación ventricular, que están conectados para identificar y avisar al centro de salud que el paciente puede caer en un síncope. Es alguno de los dispositivos, eso no existe aquí en Venezuela, pero sí en Estados Unidos. Igualmente, hay nuevas normativas para lo que tiene que ver con terapias génicas. Hay regulaciones para este tipo de terapia, eh, abandonando el aspecto como la fabricación, abordando, perdón, los aspectos como la fabricación, la calidad y las pruebas clínicas que se deben hacer para poder hacer este tipo de terapias génicas. Sobre todo ahora cuando se ha hablado de las terapias de reemplazo genético o las terapias de edición de genes, en donde además se mezcla con la bioética, ya que no se pueden hacer terapias en células germinales, sino solamente en células somáticas. Las directrices también se dieron para medicamentos biosimilares, ya que busca promover la competencia y la accesibilidad en el mercado de los medicamentos. Y también se han dado nuevas directrices para el uso de la inteligencia artificial en salud. Estas directrices con la IA busca hacer aplicaciones de salud, incluyendo los dispositivos y los software, pero también busca normativas para equilibrar la innovación con la seguridad y la eficacia del paciente. En los estudios científicos farmacológicos, la historia ha ido hablando sobre los grandes eventos que han marcado pues hito en la aparición de fármacos muy importantes. Empezamos con los que tienen que ver con la aspirina. La aspirina es un medicamento que se utilizó o se sigue utilizando a nivel mundial, pero fue un muy utilizado, y tanto es así que la marca Aspirina Bayer estuvo por mucho tiempo identificando el producto, y esto es un medicamento que se utiliza para tratar el dolor y la inflamación. Fue inicialmente ubicado dentro de los AINES porque es un salicilato. Realmente su potencia se descubrió, fue hacia 1899, cuando se encontró que además era eficaz para los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. Felix Hoffmann fue un farmacéutico que trabajaba para la Bayer y encontró que la aspirina ayudaba a aliviar el reumatismo, ya que su padre sufría de esta enfermedad, y él buscó un medicamento para aliviar estos dolores. La Bayer conservó por muchísimos años la patente. Hoy en día la aspirina no es tan utilizada como antes para la parte antiinflamatoria, porque es un medicamento que tiene un efecto antiagregante plaquetario, ya que el efecto es más covalente, más duradero, y ahora se utiliza en una dosis más baja
más que todo en los pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares. Luego viene la insulina, que es una hormona que desempeña un papel importante en la regulación de la glucosa. Conocemos que las deficiencias de insulina producen que los pacientes tengan diabetes. Cuando la insulina no se deja de producir, es la diabetes tipo 1. Y para esta se encontró estos investigadores, Frederick Banting y Charles, en 1921 lograron aislar por primera vez la hormona de insulina y desde entonces se convirtió en un tratamiento esencial para los pacientes diabéticos insulino dependientes. Viene luego la era de los antibióticos y aparece la penicilina. Es descubierta en 1928 por Alexander Fleming, quien se dio cuenta que en unas placas que tenía en su laboratorio había crecido un hongo y alrededor de él las bacterias habían desaparecido, por lo cual sospechó que tenían una acción bactericida. Y desde esa época, entonces se comenzó a buscar cómo podía ser el aislamiento de este hongo y eso dio los primeros inicios para la producción de las penicilinas. Él había dejado estas placas abiertas durante la noche y por eso en su ambiente, que había mucha humedad, pues permitió que este hongo creciera. Luego de esto, de este descubrimiento, pues se desarrolló un método eficaz para extraer este hongo y convertirlo realmente en el fármaco que hoy en día se conoce como la penicilina cristalina. Luego, otro adelanto importante fue la aparición de la quimioterapia, y ese se debe a Sidney Faber, quien era un patólogo estadounidense quien sentó las bases de la actual quimioterapia. Y en la década de los 40 descubrió que los antifolatos podrían inducir la remisión de las leucemias en niños y esto permitió abrir las puertas para el desarrollo de una gran cantidad de fármacos que hoy en día conforman la gran arsenal de medicamentos para quimioterapia. Viene también la vacunación como un medio para evitar las enfermedades infecciosas y la primera vacuna es la vacuna del polio. Para los años de 1950, Jonas Salk desarrolla una forma de vacuna inyectable. Desde entonces, esto ha permitido desarrollar una gran cantidad de diferentes tipos de vacunas, incluidas las vacunas orales o las vacunas combinadas, que permiten hoy en día aportar beneficios a la población pediátrica para evitar que tengan enfermedades infecciosas frecuentes en la infancia y que por su sistema inmunológico podrían ser mucho más graves. El impacto de las vacunas ha sido inmenso y ha logrado reducir una gran cantidad de enfermedades, erradicar una como es la vacuna eh, eh, la del polio todavía no se ha erradicado. Todavía se pensó que podía eliminarse por completo y no se logró. Se han salido algunos casos de polio, pero sí la vacuna de la viruela, esa era la que quería comentarles, que hoy en día no existe viruela en el mundo porque se logró erradicar a través de la vacunación. En la década de los 50 aparecen las píldoras anticonceptivas y esto también es una gran revolución porque permitió que las mujeres pues decidieran tuvieran la decisión de tener hijos o no. Permitía entonces de alguna forma controlar la fertilidad. Fue Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, un químico del laboratorio de Sintex, quien encontró este compuesto, pero fue mucho tiempo después
que fue realmente aprobada por la FDA en 1960. Y para llegar a los tiempos modernos, pues desde han habido muchísimos descubrimientos, muchísimos medicamentos, pero el último y la gran importancia que tuvo durante el momento que estuvimos en la pandemia, ¿verdad? Se logró encontrar tanto vacunas como medicamentos en un tiempo récord para poder controlar lo que se desencadenó a finales del año 2019 y que hizo que todos sufriéramos la pandemia del 2020. Antes de esto, el evento histórico precedente había sido el tratamiento para el VIH, que también aparece luego de los años 80 y es para el año 1990 que el doctor David Hu fue el pionero en el uso de la terapia antirretroviral para el VIH y el SIDA, transformando entonces esto en una enfermedad que inicialmente era mortal y que no tenía tratamiento a una enfermedad que actualmente es manejada. Entonces, bueno, en la historia existen múltiples ejemplos de cómo ha sido a través de la investigación que se ha logrado pues solventar problemas en los cuales a través de los medicamentos se ha permitido mejorar la expectativa de vida en las personas. Que es importante también en la farmacología ver que estos medicamentos existen bajo diferentes reglamentaciones en los cuales unos pueden ser de venta libre y otros tienen que ser bajo venta de prescripción médica. Aquí en Venezuela, según la Gaceta Oficial y según la Ley de Medicamentos, tenemos que bajo recetas, los medicamentos existen bajo tres tipos de forma, pues los que deben ser vendidos bajo receta archivada, que son aquellos en los cuales les quitan el récipe a las personas, sobre todo para los medicamentos que son eh, aditivos o medicamentos que tienen de alguna manera un efecto tóxico importante, entonces, o los antibióticos porque existe resistencia, entonces necesitan ser vendidos bajo restricción. Luego, los que son simplemente bajo receta, pero que no, la receta no es archivada, y los que son de venta libre, que aquí en Venezuela se dice que por Gaceta Oficial hay 172 medicamentos de venta libre. Cuando se necesita una prescripción que debe ser archivada es sobre todo en los psicotrópicos y en los antibióticos. Estos récipes tienen que ir con un formato determinado donde se incluya el logo y el sello húmedo del centro de salud, el nombre y el apellido del médico tratante, la fecha de expedición, el nombre del medicamento. Aquí se pidió en un momento que se dieran opciones de diferentes medicamentos y que los medicamentos se manejaran bajo el nombre general, no sobre el nombre comercial. También tiene que tener la cantidad de medicamentos y identificar al paciente con su nombre y apellido, cédula y dirección. Además, tiene que llevar la firma y el sello del médico tratante y la cédula de identidad y matrícula también del médico tratante. Es decir, existe un formato específico para la venta de este tipo de medicamentos donde se debe la farmacia se queda con el récipe cuando se indica. Hay todo un marco legal. La institución que hace la regulación en Venezuela es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Tiene su propia página web en donde pueden estar accesibles todo lo que tiene que ver con la legalidad de las regulaciones de los fármacos en Venezuela. Igualmente,
Ellos tienen una junta revisora de los productos farmacéuticos en la cual es un cuerpo colegiado integrado por el presidente del Instituto Nacional de Higiene y dos médicos y dos farmacéutas que son nombrados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que asesoran al ministerio y que están relacionados o que asesoran sobre los aspectos relativos a la efectividad y a la permanente vigilancia del registro, promoción, prescripción, sustitución, dispensación, expendio, farmacovigilancia y ensayos clínicos de los medicamentos. De esta junta revisora debe establecer criterios y normas y procedimientos para otorgar y renovar o cancelar lo que son los registros sanitarios y así ayudar pues a que exista un control de los medicamentos, ayudan a revisar y actualizar las normas farmacológicas que determinarán entonces la aceptación y las condiciones de uso de los diferentes productos farmacéuticos en el país. La mayor ley que hay a nivel nacional es la Ley de Medicamentos, está en la Gaceta Oficial, fue actualizada el 3 de agosto del año 2000 y allí establece cuáles son los objetivos de la ley en cuanto a ver la preservación de la relación de los beneficios y riesgos terapéuticos, facilitar el acceso de los medicamentos a toda la población, establecer revisiones periódicas de los formularios terapéuticos nacionales, tiene también lo que tiene que ver con la regulación de los medicamentos en los establecimientos farmacéuticos, tanto públicos como privados, regula la presencia en el mercado nacional de los productos farmacéuticos y garantiza entonces también que existe un abastecimiento adecuado de estos centros donde se venden los medicamentos. Este entonces es la ley que regula en lo nacional todo lo que tiene que ver con los medicamentos. Se puede acceder a ella, ¿verdad? A través de su portal y como les decía anteriormente, cuando hablábamos de los efectos adversos, que deberían hacerse una notificación, esta página permite hacer esa notificación, pero también permite informar sobre alertas. Esas alertas sanitarias son porque, bueno, cuando hacen el análisis de los productos, de los medicamentos, pues encuentran lotes que tienen algunos problemas o alguna contaminación y en esa página pues están descritos cuáles son los que tienen problemas para que entonces no sean vendidos o expedidos o no sean consumidos por la población. Fíjense que esto es tan importante como puede ocurrir, ¿verdad? Eventos adversos que, así como la pandemia, ¿verdad? Que vino de una infección que no pudo ser controlada, pero también puede ser asociada a algún, no solamente medicamentos, sino a alimentos, ¿verdad? Productos que generan una alerta en cuanto a que pueden ocasionar la muerte o la hospitalización, como ocurrió, por ejemplo, en Japón para marzo del 2024. Fíjense que este es un reporte en donde se vio que murieron 2 personas, pero ya habían 100 que habían sido internados en Japón por el consumo de un lote de arroz fermentado que era parte de algo que culturalmente ellos tomaban en su cultura, pues. Esta dice, y como vemos ahí leemos, que este arroz rojo se usa en Asia en los alimentos y como una medicina tradicional china, y que esta levadura contiene una estatina natural llamada monocolina K, que es capaz de inhibir la síntesis del colesterol, o sea, un producto, un fermento que actúa como una estatina. Las estatinas son la simvastatina, la rovastatina, que es lo que tomamos para reducir el colesterol.
En este caso, encontraron que había la muerte de otras personas, ¿verdad? Y simplemente esto, que era un suplemento alimenticio, parece que hacía un efecto importante en la muerte de estos pacientes, pero en un lote particular, porque al consumir este suplemento habían síntomas de decaimiento, insuficiencia renal, que llevaban entonces a los pacientes a consultar y algunos pues fallecieron por problemas de renal. Aparentemente había en la composición una cantidad mayor de una sustancia que ahí dice que era la fermentación producida a niveles tóxicos o peligrosos de citrinina, y esto era una toxina que llevaba a la disfunción renal. Entonces, fíjense, así como en Japón, pues llegaron rápidamente a saber que a través de ese suplemento alimenticio tenía una relación y podía llevar efectos tóxicos, pues esa es la función de los entes regulatorios, poder detectar a tiempo para limitar el problema si está relacionado a un determinado fármaco o suplemento de alimentación. Ahora, en esta parte es hablar del ciclo del medicamento, o sea, cómo se llega al medicamento que tenemos en la farmacia. Esto es un proceso largo, va desde el descubrimiento de la molécula, ¿verdad? Pero existen muchísimas moléculas que tienen en almacenamiento por diferentes motivos, y existe una necesidad. Comienzan unos estudios a decir que por tal patología se necesita el control de una función en específico. Se hacen estudios clínicos después de un tiempo largo en esos estudios. Es que salen la fabricación de un primer lote, se hace el registro sanitario, después tiene que haber la fabricación del producto, se hace un control de calidad, se hace la comercialización y viene el vender el medicamento en las farmacias. Una vez que se vende este medicamento, comienza el uso masivo y comienza la farmacovigilancia. Vamos a ver en detalle cómo es este proceso. En las investigaciones farmacológicas se empieza con un gran número, que es la base, ¿verdad?, de moléculas en las cuales se hacen estudios de investigación básica para ver si las moléculas y en las líneas celulares pues tienen efectividad para el problema que se quiere controlar o a la enfermedad a la cual se quiere atacar. Esto lleva desde probablemente 1 a 3 años, ¿verdad? En investigación básica, pero luego de esa investigación básica obtener un número determinado de moléculas que pueden ser las posibles fármacos, que fíjense van de inicio 10.000 a 25.000 a llegar a 10 o 20, para llegar al último peldaño que es realmente el producto, que es uno solo. Tienen que surgir las diferentes fases. Entonces, después de la investigación básica, vienen las pruebas preclínicas que se hacen en animales y después las pruebas clínicas. Las clínicas ya son las que se hacen en humanos y son las de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Ok? Ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Esto es simplemente para entender que es un gran trabajo por muchos años para que desde una molécula termine siendo un fármaco. Eso puede llevar entre 10 a 12 años el estudio y que realmente llegue a la comercialización de ese producto. ¿Cómo llega entonces el medicamento al mercado? Todo el proceso está cuidadosamente planificado y regulado para garantizar principalmente la seguridad y la eficacia del medicamento. Lo primero, la educación, la investigación básica parte entre la parte biológica y la parte química, ¿verdad? Hay una necesidad a través de la investigación básica de las imágenes, los casos, las enfermedades, entender la fisiopatología, una serie de condiciones para descubrir entonces aquellos compuestos químicos que tendrían el potencial de un medicamento y que podría resolver el problema.
Luego viene en ese grupo que se decidió que eran los posibles a una evaluación preclínica. En esta evaluación preclínica se hace en líneas celulares o se hace en animales de investigación y se prueba en los laboratorios in vitro o en animales la seguridad y la eficacia del compuesto. Esta primera fase, que es la investigación preclínica, lo que se buscan son los signos de toxicidad que pudieran tener el medicamento, sobre todo los teratogénicos, ¿ok? Los que puedan producir alguna malformación en el embrión o en el desarrollo de los embriones. Pasada la fase preclínica, empieza realmente el desarrollo del producto y antes de la fase clínica viene lo que sería el trabajo del farmacéutico en ver cómo organiza la fórmula para que ésta sea segura, pero al mismo tiempo pueda ser almacenada y pueda ser transportada y se mantenga su eficacia. Es decir, se determina si el producto va a ser un jarabe, una tableta, un supositorio, o sea, es la presentación como tal farmacéutica del producto para que sea viable y pueda ser consumido. Pasada la fase preclínica, viene la clínica y esta es la que incluye los ensayos en humanos y es importante para determinar si el medicamento es seguro y efectivo para su uso de forma masiva. Entonces, empieza por tener una fase 1 que determina si es seguro, una fase 2 que determina si es eficaz, una fase 3 que permite la comparación con los que ya existen, con los otros medicamentos que ya existen en el mercado, y una fase 4 que es de observación, que ocurre siempre después de la comercialización, por eso es post-comercialización. En esta primera fase, que tiene que ver con seguridad, se toma en cuenta los datos farmacocinéticos y farmacodinámicos, así como cuál es la dosis efectiva más baja y no peligrosa, cuál sería la vía de administración y los efectos adversos más comunes. Incluye dar el medicamento en 20 a 100 personas sanas por un tiempo determinado y es hacer los estudios clínicos que se llaman ciego, doble ciego, ¿ok? En donde entonces se mide la seguridad del medicamento. En la fase 2 ya incluye un mayor número de personas, más de 100 personas, se le da por meses o por años, puede ser hasta 2 años, se busca la dosis óptima, así como se compara el medicamento con placebo, a veces ya no se usa el placebo, sino se usa algún producto que tenga efecto similar y se dan los datos complementarios sobre la seguridad y la tolerancia. En los estudios de fase 3, que son de comparación, permiten confirmar si los hallazgos en poblaciones mayores, porque ya usan más de 300 pacientes, es aceptable. Comparan también el tratamiento actual con tratamientos nuevos y esto puede llevar de 1 a 4 años. Si existe algún efecto grave que ya sea más evidente, aquí se detiene y el producto no sale al mercado. Como ven allí hay dos estrellas. Una estrella que es entre la fase preclínica y antes de la primera fase del desarrollo clínico y es la aprobación de las pruebas en humanos. Esto depende de los entes regulatorios. Así como el último que después de la fase 3 tiene que haber también una aprobación que es por estos entes regulatorios. Una vez que ya el producto está en el mercado, comienza a ser de uso masivo, se debe evaluar también la seguridad y la eficacia a largo plazo en muchas personas y debe entonces hacerse el reporte. Este es el reporte que se hace ya en las instituciones y que va a ver aquellos efectos adversos o efectos secundarios que son mucho menos frecuentes. Esta fase para el desarrollo y la comercialización de una nueva molécula va a durar en promedio entre 8 o 10, pero realmente puede durar entre 10 y 12 años.
Esto fue parte de lo que se criticó con las nuevas vacunas para el COVID, que habían salido en un tiempo récord, que no cumplieron, pero lo ameritó las circunstancias de emergencia y de pandemia que tuvimos en ese momento. Entonces, esto quiere decir que aunque esto es toda una estrategia bien organizada, que está determinada en tiempo, en año y todo, puede tener modificaciones de acuerdo a las condiciones en que se amerite tener estas respuestas, como sucedió en la pandemia. Las respuestas se necesitaban rápidas, inmediatas, y esto se aceleró, ¿verdad? Para que esto pudiera detenerse el impacto que tenía los problemas de la pandemia. Esas asteriscos o esas estrellas que vimos anteriormente, que eran los momentos de las aprobaciones de las agencias regulatorias, como les dije, tiene que ver en la fase, una vez que termina la fase preclínica, antes de la fase clínica y luego de la fase 3 del ensayo clínico. Se presenta una vez que ya se tiene todo un dossier de lo que incluyó la recopilación de todos los datos de las diferentes fases para que entonces se examine por estos entes regulatorios y se dé la aprobación. Las autoridades regulatorias mayores están en Europa, que es la EMA, y en América, que es la FDA, y ellos deben revisar estos dossiers y dar la aprobación de que sí se puede comercializar el medicamento. Los medicamentos que llegan a los pacientes han pasado entonces por un riguroso proceso de revisión. Para terminar, les voy a explicar sobre estudios observacionales. Los estudios observacionales son los que se hacen en esa fase 4, ¿ok? Por lo general, ya una vez que los productos han sido comercializados y que están en uso masivo. Los pacientes reciben los medicamentos en las condiciones entonces habituales en la práctica clínica, según sus indicaciones, dosis y duración, y no se les realiza ningún tipo de prueba diagnóstica o de seguimiento diferente al que se haría en la práctica clínica habitual. E incluye estos tipos de estudios observacionales a lo que serían los estudios descriptivos y a los estudios analíticos. Los estudios descriptivos se utilizan para la identificación de nuevos riesgos, pues proponen nuevas hipótesis de asociación entre la administración del medicamento y la aparición de reacciones adversas. Estos se pueden ver a través de lo que serían estudios de series de casos, estudios de monitorización de eventos ligados a la prescripción y estudios de corte sin grupos control. Los estudios analíticos tienen en cuenta los posibles errores en el diseño y abordan entonces de forma detallada analizar los resultados antes de concluir el posible papel causal del medicamento en el efecto observado. Y esto se hacen a través de estudios de corte y estudios casos control. Los estudios de corte implican grupos expuestos a un medicamento seguido en el tiempo para evaluar la aparición de los efectos y es comparado con uno o más grupos de pacientes similares expuestos a otras alternativas terapéuticas, incluidas las no farmacológicas. Mientras que los estudios de caso control incluyen grupos que presentan enfermedad o acontecimientos adversos y proceden de la misma población a priori de estar expuestos a los medicamentos de interés y se selecciona un grupo control. Esto sería el diseño. Los grupos casos controles evalúan factores de riesgo o de protección hacia el pasado, mientras que los estudios de corte van a ver a los pacientes de forma expuestos y no expuestos al evento, que en este caso puede ser la enfermedad, y buscan entonces en el futuro la incidencia de la enfermedad en tanto los expuestos como los no expuestos. Cada uno de ellos va a tener diferentes estadísticos o diferentes formas de expresarse para entonces obtener los resultados. Y con esto pues concluimos. Aquí tienen las referencias y deben entonces revisar principalmente cómo son los diferentes estudios
clínicos y preclínicos. Con esto, entonces, terminamos farmacología básica.